Hola otra vez, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Cine y Creatividad Podcast. En el capítulo de hoy, el séptimo del programa de esta temporada, yo les quiero hacer un recuento de una actividad en la que participé este viernes pasado, el 7 de noviembre de 2025, y que he estado promocionando en redes sociales y que me enorgullece mucho en mi carrera profesional, académica o en la que esté formando en este momento. Y que espero que el Benjamín del futuro escuche este capítulo escuche más tarde este capítulo y diga, pucha, he conseguido cosas enormes haciendo estos proyectos. Y a partir de eso yo les digo que voy a hablarles del cine de horror de Scott Barley en el contexto de lo que fue el Simposio de Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comencemos. Primero, un breve contexto de este simposio. Consiste en una serie de conversatorios, de mesas de exposición, de paneles de conversación sobre la estética la estética del arte, más bien, sí, la estética del arte. ¿Y a qué me refiero con eso? Analizar filosóficamente qué significa que, por ejemplo, uno cuando se maquilla, cuando hace una película, cuando hace una escultura, le da un factor de belleza, qué significa que se use en tal contexto, dicho en simple. La estética estudia todas las áreas posibles de la cultura, en la medida que ésta representen una sociedad o cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Por ejemplo, este podcast tiene una estética particular y por qué sería analizado, bueno, puede ser un tema de la estética también. Y bueno, el simposio que les comentaba hizo un análisis sobre las distintas facetas del horror, género que puede abarcar temas políticos, sociales, culturales, artísticos, whatever. Y yo estuve en una mesa en la que se expuso el tema del horror en el cine centroamericano, pongámosle. Y estuve así como en una instancia en que dijeron, ya, démosle un toque especial y pongamos cine experimental galés. ¿Galés por qué? Porque el director que analicé yo es galés, de Reino Unido, pero que tiene harto de las culturas no tradicionales a pesar de ser un país, grande, Reino Unido. ¿Y quién es Scott Barley? Bueno, es un artista visual, cineasta, videógrafo que hace películas de tinte experimental. Cine lento, usando un iPhone, por ejemplo, filmando sus pinturas, dándoles postproducción larga, extensa, para hacer películas, en algunos casos terroríficas, en otros casos contemplativas también, o ambas al mismo tiempo. Así que Scott Barley, siendo esta persona bien particular en el contexto de cine experimental, fue el punto principal de conversación que tuve yo en la ponencia que di en el Simposio Internacional de Estética en la Universidad Católica de Chile. Y me sirvió harto para aprender más de lo que es hacer crítica cultural, se quiere decir. Porque puedo hablar de crítica de cine, crítica musical, crítica de la pintura, no lo sé. Pero puede abarcarse en varios tópicos y yo lo enfoqué al cine. Y bueno, voy a tratar de resumir lo más posible la ponencia para que sepan un poco de qué hablé más bien. Y así, se genera un tema de conversación. Si todavía no han visto el cine de Scott Barley o no han visto películas que yo puedo referenciar en cierta medida, los invito a que las vean también. Partamos. La ponencia partió con la pregunta: ¿hay efectos encausados por la oscuridad? Me refiero a eso que, por ejemplo, la oscuridad como lugar de ausencia de luz, de vida, como le quieran llamar, se convierte en un espacio que da algún efecto secundario en el espectador o en el que observa la obra de arte o observa la cultura. Bueno, yo mencioné una idea que este ensayista, pensador llamado Edmund Burke dijo sobre el aparataje del perceptivo del ojo humano, más bien. Él dice en general, haciendo análisis de cómo la oscuridad hace funcionar el ojo de una forma en que se contrae para abarcar más luz, pero se amplía el músculo del ojo, se relaja para hacer entrar más luz, pero al mismo tiempo para ver más oscuridad. Es como bien particular, bueno. Si hay algún biólogo acá o especialista en medicina me puede comentar si di una buena explicación.
Pero la cosa es eso, que a veces la oscuridad puede ser un elemento bien interesante de analizar y que ha sido un tema de conversación en todos ámbitos artísticos y en el caso mío del cine. Y yo mencionaba en la ponencia, por ejemplo, películas de cine negro más bien, no cine, no mal interpreten, el filme de noir, que es un cine que es de detectives, medio pesimista, algo así. Y está el cine de horror tradicional en el formato narrativo. Y yo comentaba que estas películas siguen el legado de mostrar las sombras, las oscuridades, los negros de un mundo caótico. Llámese, no sé, Seven de David Fincher, Sinners de Ryan Coogler, Nosferatu de Robert Eggers, o incluso películas que tienen ese tono oscuro pero sin necesidad de ser horrorosas visualmente como La Sustancia, o tal vez sí, La Sustancia de Coralie Farguet, o La Liga de la Justicia de 2021 de Zack Snyder. Para que se aclarase que no es la versión de 2016, sino la de 2017 creo que era. Y que tal vez la oscuridad se puede mostrar en un contexto diferente al de lo narrativo. Porque todas estas películas que les menciono son películas narrativas. Así que yo partí con la premisa de hablar de Scott Barley para mostrar que este cine puede ser un dispositivo para hablarnos de lo tenebroso, de lo experimental, perdón. Y esa cosa tenebrosa que caracteriza este cine de Scott Barley es porque genera catatonia. ¿Y qué es la catatonia? Un estado de abatimiento en el que la persona se queda en un estado de shock completamente abrumador, si se quiere decir. Es como si te habláramos de Freud en el psicoanálisis y hablamos de lo unheimlich, que es una palabra que se usa harto para lo ominoso, también dicen algunos, lo traducen algunos, o también lo poco familiar. Y yo partí con en ese sentido yo propuse dos preguntas sobre Scott Barley y dos de sus películas que son las que analicé, que son Sleep Has Her House de 2017 y A Ladder de 2025. Una era si es la experiencia con estas obras una forma particular de entender el horror dentro de una narrativa cinematográfica experimental. O sea, me explico. Partí de la pregunta de si que este cine permite entender el horror en un paradigma que no sea un inicio, un desarrollo, una conclusión o una historia, sino más bien una especie de experiencia visual y sonora que nos envuelve y que nos abate. Y después de eso yo pregunté un tema un poco más complejo. La segunda pregunta de la ponencia fue, ¿se puede entender obras de este tipo como autómatas espirituales con la capacidad de mostrar conscientemente lo más oscuro de la existencia? Entendiendo que el autómata espiritual es un concepto filosófico muy denso, pero que dicho en simple, lo voy a decir en simple acá para que los que estén escuchando y no sean expertos en filosofía, es como hablar de si tienen autoconciencia, si estas obras cinematográficas tienen autoconciencia para decirnos cosas y que nosotros les respondamos y se genera un diálogo, y si tienen capacidad de reaccionar como una persona, ¿entienden? Entonces yo por eso pensé adaptar el concepto a autómata catatónico del horror, que es el nombre de la ponencia. ¿Y qué significa esto? Que es un dispositivo que, más allá de que sea autoconsciente o no, es un dispositivo que permite generar catatonia a través del horror experimental, pero que no tiene propia conciencia de su propia existencia. Es como una bacteria, un virus, para que se entienda un poco en verdad. En ese sentido, yo analicé varias secuencias de Sleep House y de A Ladder. Y en ese sentido, yo también hice la analogía de cómo se parece entonces esta catatonia. Yo puse el ejemplo del relato bíblico de Abraham, en que en el Génesis, Abraham es llamado por Dios para que sacrifique él a su hijo, Isaac. Y al sacrificarlo es para demostrar de que Dios es todopoderoso. El relato final, o para que se entienda un poco más, es que Abraham no sacrifica al hijo, pero no porque él no quiera, sino porque se deja llevar y Dios le dice, no lo hagas. Lo pudiste haber hecho, pudiste haber dicho que no, pero no lo hagas porque ya con ese acto de que lo ibas a hacer, pero no has hecho nada de daño a tu hijo, demuestras tu amor incondicional hacia mí, Dios Padre. Pueden objetarse cosas si uno, porque no lo explique bien o porque tal vez es un tema
que no todos entienden por el tema del cristianismo, el islam, el judaísmo, pero yo lo explico en el caso de qué pasaría si Dios no hubiera intervenido y Abraham hubiera sacrificado y se hubiera vuelto un asesino. Y que ese asesinato se hubiera convertido en un estado de horror como, pucha, ¿qué he hecho? Dios no es bueno. Entonces esa es la cuestión que yo pongo de ejemplo para que se entienda la catatonia que generan estos autómatas del horror en el cine de Scott Barley. Dicho eso, varias secuencias de las dos películas, más bien de la primera que analicé fue Sleep Hacker House, tienen secuencias como bien particulares. Son planos secuencias largos de oscuridad, de efectos estroboscópicos de anillos, que son los que aparecen al final de la película. Y que yo no cuento de qué trata la película, simplemente es como hablar de la ausencia de la luz, de la bondad. Y eso le da un toque especial a la película, en verdad. Tenebroso, horroroso, pero especial. Y esto hace que el horror es una catatonia dentro de esta película de Steve House. Y sobre la cuestión del autómata espiritual, que para sintetizarla bien brevemente, yo he dicho que es como si, por ejemplo, la película tuviera autoconciencia de sí mismo y que tuviera capacidad de ser consciente que es esclavo, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza determinada con la que fue construida, que está inspirado en la filosofía de Spinoza y Leibniz. Y esto da paso a que uno se pregunte si acaso estas películas son formas de vida a base de carbono. No lo son en verdad, obviamente uno puede decir, pero ¿se parecen a las formas de vida a base de carbono? Tampoco. Y eso es lo que concluí yo, porque lo que decía es que al final tienen que tener una autocapacidad de mirar, observar y interpretar, como un algoritmo, por ejemplo. Pero al pesar de eso, el algoritmo funciona, por ejemplo, en la informática, el algoritmo funciona a partir de la acción de alguien más, que es el ser humano. Y en el caso del autómata espiritual, el cine, si lo consideramos así, funciona solamente en la medida que el espectador la interprete y que alguien más la crea o la captura. Y que por ello el autómata espiritual no sería tal autómata espiritual el cine de Scott Barley, sino sería un autómata secas. Un aparato automático que funciona como robot, como máquina, y era. Entonces yo pensaba harto en la ponencia, mientras la exponía, que el caso de Aladdin tiene esa particularidad de ser un autómata, un loop o una máquina que te habla sobre un ritual folclórico de horror, que puede ser satánico, puede ser pagano, puede ser de cualquier forma, pero al final muestra un mundo. Y a partir de eso, puse a prueba el autómata catatónico del horror hablando de Scott Barley, el cine de Scott Barley en Sleep Hacker House y en Aladdin. Y esta cuestión bien rara porque es un paradigma que no he estudiado mucho, pero que es interesante, que puede ser parecido al cine de Michael Snow, el cine de Andy Warhol, o el cine de Jan Dillman, o cualquier slow cinema o cine lento que tiene esa categoría. La diferencia es que Scott Barley lo hace a través del horror, del miedo, del post-miedo, por decirlo así, del aftermath, como dicen por ahí. Y es curioso que hay una secuencia en la película Sleep Hacker House que en el minuto 38 con 35 segundos, a pesar de que vemos pura oscuridad, volvemos a una luz. Pero no es una luz, que ahora lo interpreto ahora, no es una luz que nos recuerde que existe algo, sino que es una luz nostalgia de algo que pudo haber sido. Como que viene a ser un relajo de lo que es la narración total de la película, en cierta forma. Y al final este autómata puede abrirnos preguntas. ¿Hay más películas de este tipo que pueden entrar aquí en algún aspecto o secuencias de alguna película? Yo propuse al menos de que podía entrar Animalia Paradoxa de Nail Satala o La Casa Lobo de Loni Cosiña o la secuencia final del realismo socialista de Ruiz y Sarmiento, pero la secuencia final de la versión de 2023 que montó el equipo de Valeria Sarmiento y que filmó originalmente Raúl Ruiz en el 73. En ese sentido, para resumir un poco y para cerrar este capítulo, que es un capítulo muy breve porque tuve que resumir toda la ponencia, el autómata catatónico del horror es un paradigma que puede dar de partida para que la gente entienda que cuando ve una película está viendo una máquina, para que se entienda un poco, una máquina que te sorprende, que te choquea, que te abruma a través de lo incomprensible, lo que te altera, te produce miedo, horror. Espero haberme explicado, como dicen por ahí.
¿Me he explicado bien? Y bueno, con este capítulo de hoy, que lo estoy grabando casi a las 10 de la noche por cosas que he tenido que hacer, entre medio cumpleaños y cosas así. Espero que puedan ver estas películas de Scott Barley y se atrevan a conocer más películas de este tipo y leer cosas de este tipo también. Y bueno, sin nada más que decir, si quieren saber más de cine, nos vemos. Espero que nos volvamos a ver, escucharnos nuevamente, comentarnos en redes sociales y bueno, sigan viendo cine, leyendo sobre cine y cualquier cosa. Buenas noches o buenos días. Chao.